Y joder, yo me alegro que te haya servido mucho el ayuno y que hayamos incentivado de alguna manera y que hayas hecho un ayuno. Que al revés, que el ayuno, pasar esos primeros días, al final lo que tienes es más energía. A partir de esos primeros días de ayuno, además, el cuerpo empieza a hacer autofagia, que es comerse a sí mismo. Que jodido que estaba haciendo yo, que me estaba comiendo a mí mismo y encima me estaba comiendo lo malo. Noto el cambio sobre todo mental del ayuno, no sé si lo notaste tú también, José, de que dices, buah, es que estoy mucho más atento, mayor capacidad para enfocarme en algo, aclarar pensamientos también sobre todo. Yo noté eso, que me ponía con la hoja, con el papel, me ponía a decir, tengo este problema o tengo no sé cuál cosa que en la que quiero hablar y la voy a estructurar mucho mejor, me voy a entender conmigo mismo mejor, voy a tener las ideas más claras, van a salir antes. Bienvenidos a todos, holísticos y holísticas. Estamos aquí en otro podcast más. Que ya todo el día para el mundo. Eso es. Este, en verdad, es un podcast muy especial que llevamos ya tiempo planificando hacer, específicamente este podcast. Y bueno, es un podcast para dar así un poco de contexto. Es un podcast, el primer podcast que hacemos después del ayuno de 40 días. Sí, ¿no? Sí, Probablemente. 100%. Y nada, y traemos aquí pues al tercer holístico, a José Luis, para que nos dé su opinión sobre varias cosas sobre las que queremos hablar, y específicamente este podcast también muchas partes irán redirigidas pues al reportaje que vamos a hacer post ayuno de 40 días. Eso es. Así que bueno, ya habrá salido el reportaje. Porque, claro, seguramente pues, habrá podéis ir salido todos ya. a ver el contenido del ayuno que hemos realizado. Yes. Porque este podcast se estrenará dentro de bastante tiempo. 2 meses o por ahí, Sí. por lo menos. Pues nada, José, encantados de tenerte por aquí de nuevo. Y como decía Marcos, a lo mejor estaría guay empezar el podcast pues preguntándote qué te parece este ayuno que hemos hecho, que tú has sido las personas que más nos han acompañado día a día en el cuaderno de bitácora. De hecho, hemos de decir que José empezó a hacer el ayuno un día antes que nosotros. Total, fue la hostia. Y Adelantado. luego también se pasó ahí unos días a vernos, que no nos dio tiempo a grabar podcast porque hicimos cosas muy entretenidas y no dio tiempo, pero sí. ¿Qué te Mucho parece de verdad. todo esto que hemos estado haciendo? Pues muy bien. Muy bien. Que aparentemente pues es casi como una locura, ¿no? Vais a estar ahí en ayuno y durante 40 días. Y al final pues era un poco el decir, bueno, a arrancar con un reto más tranquilo, que 21 días ya es una fecha clave, muy importante. Y después de esos 21 días, si seguís ahí con fuerzas y con ganas, pues adelante, pero que ya ha conseguido eso, que no por ese empeño. Y la verdad es que bueno, que habéis sobrevivido esos 21 días, habéis continuado y bueno, y le habéis ido metiendo también esas variantes en los últimos días, que están muy bien, que el ayuno no es solo ayuno, sino que hay muchas posibilidades, que seguro que a lo largo de la charla pues vamos a ir hablando y viendo esas otras posibilidades o esas otras cositas que habéis ido añadiendo a ese ayuno, pero que bien, que de lujo, que os ha sentado muy bien, que habéis aprendido muchas cosas, que hemos aprendido, hay muchas cosas ahí juntos y en común, que la verdad es que es un punto pues tener ese respaldo, ¿no? Que habéis tenido el uno con el otro y yo con vosotros y vosotros conmigo durante ese ayuno, que bueno, que en mi caso fueron 12 días, pero también por circunstancias personales y demás, pues tuve que romper el ayuno, que estoy ahora a ver si vuelvo a ello, porque al cuerpo, que ya veremos, ¿no? Que el ayuno, más allá de camino iniciático, del que seguro también hablaremos, es una de las herramientas terapéuticas que están a nuestra mano, que son muy potentes. Y por eso empecé yo un día antes, porque un día antes de que arrancarais vosotros me encontraba fastidiado, el cuerpo me lo pedía y arranqué, más allá de por solidaridad con vosotros, que también había esa parte de solidaridad, de envidia sana, pues esa necesidad, ¿no? Que en ese momento el cuerpo me pedía, y ahora creo que me está volviendo a pedir, así que algún día de ayunito también me va a venir me va a venir bien, aún y metiendo esas otras variables que he comentado y que comentaremos a lo largo del podcast, como la tormenta,
tenemos. Y eso, que de lujo, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque ya te digo, que he vivido ahí con vosotros día a día casi la experiencia a través de esa comunicación diaria que teníamos ahí y que me ha parecido muy bien y ya está. Sí. Sí, porque tuvimos ayunos bien diferentes, en verdad, nosotros dos con respecto a ti, porque estuviste tú, bueno, no saliste de tu zona, ¿no? Al fin y al cabo estuviste aquí pues haciendo las cosas que hacías antes y además en una época bastante cañera encima. Y joder, yo me alegro que te haya servido mucho el ayuno y que hayamos incentivado de alguna manera el hecho de que tú hayas hecho ahora, bueno, y que hayas hecho un ayuno. Sí, como experiencia ya os había hablado que el más largo que había hecho había sido 19 días y había sido acompañado de mosto de uva, de la vendimia por nosotros de cuando hacemos el vino, que por cierto os comentaba, ¿no? Que, y ya metiendo un poquito en la harina de esas otras modalidades, que esa es una modalidad que está muy bien y que además alguien quien lo practicaba, que me enteré gracias a vosotros y viendo vídeos en ese momento, que Gandhi era el ayuno que hacía ¿Quién? algunos días. Gandhi. Hostia. Gandhi el ayuno que hacía era ayuno con mosto. uva, porque eso, por un lado, alguna vez hemos comentado el cómo lo que es capaz de aportarnos el mosto de uva, ¿no? Que es lo más parecido a la leche materna, o sea, que nos aporta absolutamente todo, con lo cual no tenemos miedo a que nuestro cuerpo sufra o padezca de falta de cualquier nutriente, porque lo vamos a tener, pero que sí va a estar trabajando con mucha más facilidad porque es un único alimento el que tiene que digerir y asimilar, y además un alimento tan completo y tan preparado como ese, y, y, y cosas como que además es un depurativo de 3 pares de nariz que nos va a ayudar a limpiar el cuerpo, con lo cual, bueno, pues una modalidad más que hablando de ayunos y que nadie no solo no puede, sino además no debe y no sería bueno que iniciara su camino de conocimiento al ayuno con 40 días, Sí, pero con que un una ayuno buena seco forma, total ahí. eso es, pero que una buena forma de empezar es eso, durante mira, y esta es la época propicia y apropiada para ello, pues estás 3 días nada más que comiendo uvita, y eso sí que sea buena, ecológica y esas cosas, y que sea ahí de proximidad. Y ya está, ya has empezado con tu camino hacia el ayuno, que vamos a ir viendo la cantidad de beneficio y de fuerza que nos aporta y de salud que nos aporta, y de ahí pues investigando, aprendiendo y conociendo, y una buena forma de conocer que vamos a tener y que estos muchachos tienen a bien concedernos es mostrarnos su experiencia a lo largo de estos días. Entonces, con esa herramienta que tenemos de cómo se puede hacer y sin acabar en el intento, y pues eso, que nos pueda ayudar a ese camino, ¿no? Que hablábamos y que del que vais a hablar y que hemos estado ahí preparando lo de la jornada y hablábamos de esos caminos iniciáticos. Pues bueno, pues este es una buena forma de iniciar el camino, el ayuno, y pues eso, que os animo a que, como bien os han comentado, van a estar el vídeo ahí en el que van a contar esa experiencia y después un documental que también se han comprometido a entregarnos con todo ese conocimiento que sobre el ayuno han ido adquiriendo, pues para que nos sirvamos todos de esa herramienta tan potente y tan buena que está, y además es gratis, ¿no? Y luego hablaremos además de los beneficios. Total. Y quizás lo único, por eso que estabais comentando, ¿no? Esa diferencia entre esa actividad en la que yo en aquellos días no solo no bajé el ritmo, sino además por circunstancias, que si el marcapasos de mi madre fue una de las cuestiones, hay días en el hospital y aquí también bastante tarea y demás, pues nada más largo de aflojar mi ritmo, pues en esos días todavía mi ritmo era casi más intenso, y lo que sí observaba y os transmitía que al revés, que el ayuno pasado esos primeros días, al final lo que tienes es más energía. El cuerpo no tiene que mal emplear un montón de energía en acabar de limpiar y depurar todas esas mierdas que en el fondo, y por muy bien que nos creamos que nos alimentamos, estamos metiéndole en exceso a nuestro cuerpo, y entonces dispone de toda esa energía para hacer lo que haga falta, y encima no tienes que perder el tiempo en comer, Ya, ganas tiempo, ni sí. en limpiar después los cacharros, ni en cocinarlos, con lo cual encima dispones todavía de más tiempo y más energía para hacer toda esa serie de cosas. Sí, más dinero también, al fin y al cabo. Claro, es Sí, que, sí, más dinerillo. es que el dinero, al final, ¿qué es el dinero? El tiempo, ¿no? Porque También. pues nosotros que no tenemos renta,
es nuestro tiempo lo que intercambiamos por dinero, esa energía. Sí. Pues ya está, pues ahí tienes tiempo para hacer todo aquello que corresponda. Y encima tu cuerpo está trabajando ahí en pro, dándole salud. Molaría tocar un poco los temas, o sea, el tema de todos estos beneficios que tiene el ayuno, Eso ya es. que al fin y al cabo, joder, parece algo muy desconocido, muy loco y tal, pero es una herramienta que está muy avalada científicamente. De hecho, creo que el que ganó el premio Nobel fue uno que descubrió los cuerpos cetónicos, ¿no? Sí, Y- en 2016 o así, o cuándo fue. O sea, la autofagia sí, ni idea, la verdad. O sea, no hace Pero- muchos años Claro. que le dieron el premio Nobel. Pero claro, estos cuerpos, o sea, esta autofagia se empieza en el cuerpo a desarrollarse a partir de los 3 días, 4, 6 incluso. ¿Vosotros cuáles creéis que son como los máximos beneficios del ayuno? Como tú, ¿cuáles crees que son, Samu, Claro. José? Ahí cuando estaba con el ayuno, me acuerdo que el tercero o cuarto de ella me viene mi hermana preocupada, porque claro, ella ahí entonces se interesa por el ayuno, mira en internet y habla el premio Nobel japonés sobre el ayuno, ¿no? Y en principio lo que era el titular y la cabecera, pues es lo que mi hermana había llegado a leer y le había preocupado lo suficiente como para al día siguiente decirme, oye, mira, ¿qué es lo que dice aquí el premio Nobel? ¿No? Y dice, joder, pues eso, que a partir de esos primeros días de ayuno y demás, el cuerpo empieza a hacer autofagia, que es comerse a sí mismo. Y se come las células malas y el enfermo del cuerpo. Entonces, joder, qué jodido que estaba haciendo yo, que me estaba comiendo a mí mismo y encima me estaba comiendo lo malo. Sí. Entonces, digo, pero vea, vamos a ver, digo, sí, eso se llama autofagia y venga, y sigue leyendo. ¿Verdad? Entonces, claro, empieza a darse cuenta, coño, que lo que dice este premio Nobel, que cuán importante y cuánto debe de saber lo que dice este hombre, es que, claro, es que se está alimentando y está el cuerpo devorando aquella parte enferma y demás. Claro, el poder del reciclaje de la naturaleza de nuestro cuerpo es la leche y se nutre precisamente de eso que ya nos está haciendo daño y que es escoria y que nos está fastidiando, es lo que detecta, es capaz de detectar porque no tiene que estar quitando la cantidad de mierdas que le metemos ahí en la comida y lo aprovecha y lo recicla en condiciones y le va a dar la suficiente energía como para seguir funcionando y encima es como eso, como esa noche de San Juan en la que antiguamente sacábamos. Yo no sé si esta los micros les va a afectar en algo. Si ese momento. Si me genera una sola base, No lo sé, no lo sé. Esperamos que escampe un poquito. Tú ponlo en modo azul por si acaso, Samu. Que es el quitavientos. ¿Cómo? El modo azul es el quitavientos, que igual ayuda un poco. Pues eso que estábamos comentando entonces, de que como en el fondo, con esa autofagia, lo que estamos haciendo es eliminar y quitar todo aquello que no vibra en condiciones, que no está en condiciones en el cuerpo, y encima lo estamos aprovechando, pues eso, como decíamos, como esa noche de San Juan en la que aprovechábamos y hacíamos la hoguera con todos aquellos trastos viejos que habíamos ido acumulando a lo largo del año y que ya no eran otra cosa que un estorbo y un fastidio en nuestra vivienda, en nuestra casa. Nuestra vivienda y nuestra casa, que es nuestro cuerpo, pues en ese caso, con esa fiesta que le damos, lo que estamos haciendo es quemar esa hoguera de todo aquello viejo y que no sirve y fastidiado en nuestro cuerpo para aportarnos esa salud. Así que yo creo que esa es una de las principales. No es que lo digamos nosotros, creo, holístico, Claro. sino que eso, que lo dice un premio Nobel, ¿no? Algo sabrá ese hombre sobre su Y proceso. luego está el tema también de la creación de células madre, ¿no? Que eso también es un tema muy importante, ya que las células madre tienen una función vital en el cuerpo. Claro, yo eso ya hace muchos años, que algún año hice el Ramadán, porque se ha en todas las religiones, aquí tenemos también la Cuaresma y de lo que nos queda ahí de lo poco que nos queda de ello es que los viernes durante la Cuaresma, que son esos 40 días previos a la Semana Santa, los viernes no se comía carne, era pescado y demás. Y, bueno, pues en el fondo, que en todas las religiones sabían que era algo importante y sano y bueno, y de hecho el Ramadán no deja de ser algo que se ha puesto ahora mucho de moda, que es
El ayuno intermitente, pues que siempre se ha sabido que el ayuno era bueno. Y me acuerdo de lo que decía, que hacía años, cuando leí aquello del Ramadán y de los ayunos y los beneficios que eran, pues te contaban esto de que las células madre, que es que resulta que uno de los sitios en donde mayor concentración de células madres tenemos es en la grasa. En la grasa del cuerpo no solo hay una buena acumulación de células madres, sino que además también la grasa es lo que el cuerpo aprovecha para guardar y envolver y que no sea dañino en nuestras células la basura. Por lo cual en estos periodos de ayuno, en donde estamos sacando afuera toda esa grasa, porque todas las cosas la estamos quemando y utilizando también como energía, por un lado va a provocar esa salida de todos esos tóxicos que teníamos ahí encapsulados dentro de esa grasa, sino que además esa buena concentración de células madre la va a reintroducir en el cuerpo y va a provocar esa renovación, reestructuración, regeneración de nuestro cuerpo gracias a esas células madres que se ha provocado gracias a ese consumo de esa grasa y eliminación de esa grasa que teníamos llena de mierda, que nos limpia y encima nos aporta todas esas células madres para regenerar. Así que bienvenida ese ayuno, bienvenido a esa regeneración de nuestro cuerpo a través de las células madres, que efectivamente así. Sí, yo como que personalmente, igual es que soy joven o algo, pero no noto como cuando hice por ejemplo el ayuno o cuando hago ayuno, no noto como que de repente hay un cambio muy muy grande en mí, físico, sino más bien mental el cambio. Que no sé si es porque, bueno, mucha gente explica que esto de que el cuerpo entra también en un proceso en el que pues necesita que el cerebro esté avispado o esté pudiéndose enfocar, pues para evolutivamente conseguir alimento o esa serie de cosas. Y es como que yo noto el cambio sobre todo mental del ayuno, en cuanto a que, no sé si lo notaste tú también, José, de que dices, es que estoy mucho más atento, tengo mucha mayor capacidad para enfocarme en algo o para aclarar pensamientos también, sobre todo. Yo noté eso, que me ponía con la hoja, con el papel, me ponía a decir, tengo este problema o tengo no sé cuál cosa que tengo o que en la que quiero hablar, y la voy a estructurar mucho mejor, me voy a entender conmigo mismo mejor, voy a tener las ideas más claras, van a salir antes, y como que esa parte mental a mí me pareció brutal del ayuno, como el beneficio que es que estamos comiendo todo el rato y estamos, pues eso, terminamos de comer y estamos ahí, tirados como por ahora por las pizzas, me echaba una siesta, no me quemes la cabeza con ideas o esas cosas. Y con el ayuno muchísimo más lívido todo. Es como una sensación muy, muy brutal. Claro, sí que, claro, no solo el que comamos, ¿no?, sino además lo que comamos, ¿no? Hasta qué extremo y cómo influye ahí lo que comamos. Yo recuerdo eso en un curso de criterios naturistas para la infancia en el que hablaba del gluten, tan presente en casi todo lo que comamos, que todos le echan gluten, además aunque no lo lleve, lo echan. Sí, pobres celíacos. En todo. Pues recuerdo eso de un experimento que nos contaba la profe Carmen Salgado, una magnífica farmacéutica y naturópata. Pues nos hablaba del estudio que se había hecho de que había unos niños a los que le mandaba a dibujar algún objetivo, siempre en este caso era una casa y o cualquier otro dibujo simple. En principio, cuando había la ausencia de gluten, pues era un dibujo nítido, claro y en condiciones. Y veías esas mismas imágenes que le habían pedido a hacer a esos mismos muchachos después de haber ingerido gluten, y veías que el dibujo estaba aglutinado, era algo que... ¡Wow! ¿En serio? O sea, algo tan obvio y tan evidente, o sea, tú ves eso, o sea, es decir, estos son los mismos muchachos que hacen este mismo dibujo antes de haber ingerido gluten y después. Y ahí ves eso de que estabas hablando, esa maraña que está aquí, que es una cosa, confusión. es otra, que esa confusión. Wow. Entonces, claro, si uno de los elementos que además muy presente más en nosotros y demás es el gluten de una forma o de otra, pues ya solamente con quitarse ese ya se te empieza a desenmarañar, pues el resto igual. Y quizás algo que observamos, ¿no?, y que os comentaba yo y en algún momento,
es que la importancia también para comerse demasiado el coco, el estar haciendo, que bueno, que me joder, que además esa energía te viene, y que lo importante además que cuando estás haciendo cosas, problemas o agobios que te tienen ahí paralizado y que te tienen ahí, que no acabas de no sé qué, y que le das vuelta y como que no te dejan dormir o no te dejan descansar porque ahí te torturan y demás, pues estás ahí en esa fase de esa claridad de la que tú dices, en la de que no te aparece y no te viene el problema como, ¡uy, qué problema! Y que, a ver, cómo... De repente estás haciendo cualquier otra historia y si te aparece, no te aparece como problema, sino te aparece como solución. O sea, la mente está tan funcionando tan en condiciones tan integradas que te viene, pero coño, si es esto lo que lo encajo aquí. ¿Dónde está la solución? Y esto sí, además, coño, pues esto se hace más tarde y después y ya está, y cuadra del tirón además, así, del tirón, y no hay duda que eso es así, ¿no? Que eso que sí que he observado desde la actividad y vosotros también de alguna forma ocurría, ¿no? Que algún día que estabais un poco ahí enmoroñados y de repente te habíais ido al río, habíais conectado, primero cuán importante es conectar a la tierra con el momento, con la historia, y el hecho del ejercicio del bajar, del caminar, del romper la rutina, del darte el baño ahí con ese agua fría, que de repente eso que os había, entre comillas, estado torturando ese día o el día anterior o en la mañana, todo eso fluía, ¿no? Sí, se disolvía. Sí, es muy recomendable moverse en el ayuno. Yo lo sé por experiencia de que de repente, o sea, yo hice una reflexión bastante tocha que fue eso, que un día me levanté bastante reventado y claro, uno le achaca el estar reventado al ayuno y es contraproducente porque te dices, pues voy a estar más tranquilo. Pero la cosa es estar más activo porque ir en contra de esa inercia del ayuno te hace, pues, además matar dos pájaros de un tiro, porque si tú ayunas pero eres sedentario, pues estás haciendo una cosa por otra. Pero sin embargo, si vas en contra de esa corriente te vas a sentir mejor y encima vas a tener los beneficios de estar activo y de ayunar a la vez. Y luego yo también me molaron los días cuando empezamos a comer ciertas cosas. O sea, empezamos a comer una cucharadita de miel cada día. Incluso yo hubo un día que me la salté. Luego frutas, luego ya verduras y así. Y no sé, fue como un proceso en el cual o sea, no era como que por comer dejáramos de tener agilidad mental, sino que poco a poco incluso fui viendo que el hecho de haber dejado de comer y haber hecho todo este proceso de regeneración y luego comer, pero cosas que encima eran de la propia naturaleza sobre todo, y miel, que también es algo que tiene mogollón de cosas positivas, hacían que todas esas ideas fluyeran de una forma también súper guapa, que de hecho fue ese momento en el cual ya empezamos a comer fruta cuando surgieron los principios rectores 2.0, otras muchas teorías. Luego cuando viniste tú y hablamos del toroide y de todo eso, tendremos que hablarlo otro día también en el podcast, pero también sí, eso daba podcast. Esa noche dio para podcast. Sí, esa noche dio para podcast, la verdad, fue brutal. Y sí, mola. Y también un poco el tema de que, claro, este ayuno tiene un montón de beneficios tanto a nivel físico y mental, pero yo, por ejemplo, lo hablé el otro día que me fui a hacer una hidroterapia de colon, que me quité ahí como cosas y no veas la de cosas que salieron, ¿no? Que están ahí en las paredes del colon. Y claro, la mujer pues era pues eso, de una clínica obviamente privada porque el Estado no promueve estas cosas, y hablaba con ella pues de los beneficios del sol, del ayuno, de los enemas, las hidroterapias, las dietas a mucosas, muchas cosas de estas. Y parece que no, pero es que la salud está en plan muchas veces a la vuelta de la esquina. Total. Se lo sabe mucho hoy en día, que está muy puesto con el tema de las bellotas, que hay bellotas pues en España por todas partes, o por lo menos por Madrid, en la región en la que vivimos. Sí, o sea, salimos a la calle y hay. Claro, bueno, al campo. A la calle en una época del año maduran, las puedes coger, hacerte tu harina, tu pan, de todo, almacenarlas, cuidarlas y al parecer Marcos y José están más informados que yo, pero puedes vivir solo de bellotas. Y luego si ya piensas que tú dentro de ti mismo, no comiendo, no lavando los platos, no fregando y tal, tienes la mayor farmacia del mundo, es como
ostras, también este tema un poco de la autosoberanía, de hasta qué punto en la mayor parte de las personas, y yo me incluyo, aunque siento que ahora por haber hecho este ayuno y haber reflexionado más sobre esto estoy menos sesgado, pero pensamos que por nosotros mismos no aguantamos ni 4 días sin comer. Que a nuestro alcance no está la alimentación, sino que hay que ir al Mercadona, además hoy en día pagar un dineral y... Para comer mierda, ¿no? ¿El qué? Sí, sí. Para comer mierda al final. Eso. Sí, sobre todo. Además, que seguramente las bellotas de a que te crecen al lado son mucho más coherentes con lo que necesita uno que lo que te traen de Latinoamérica, un mango que ha pasado por rayos X en el avión, un viaje Sí. que te cagas. O de una granja ahí de coliflores que tiene. Lo que estoy viendo es la frase es lo de la cabra tira al monte, ¿no? En este caso, los cerdos holísticos tiran a la dehesa. Estamos hablando del ayuno y nos metemos aquí en las bellotas, que en el encuentro que hemos estado ahí preparando ahí el cronograma de lo que se va a hacer a lo largo del día. Tenemos ese hueco ahí, ¿no? Para los pata negra, ¿no? Tenemos ese hueco para la bellota, porque al final el ayuno de que estábamos hablando, estamos hablando de salud y soberanía en la salud como la herramienta terapéutica que hablábamos antes de ese premio Nobel y demás, pero es que coño, resulta que el hospital más grande del mundo tiene toda una planta dedicada que está en Alemania exclusivamente al tema del ayuno, en el que ayuno te saca de complicaciones bastante fastidiadas y bastante gordas y de situaciones bastante chungas, pero claro, en esas situaciones bastante chungas es importante que haya ese acompañamiento médico. Pues esos ayunos en ese hospital es el hospital mayor del mundo y está dedicado a ello. Así que eso, teniendo en cuenta la herramienta terapéutica, que podíamos darle más vuelta y podíamos seguir contando cosas, o podemos después a lo mejor colocar en la descripción del vídeo pues enlace a 3 o 4 vídeos que son claves de doctora, gente que sabe mucho y que controla mucho sobre el tema, para que si alguien quiere profundizar más en el tema del ayuno, aparte de venirse al encuentro del día 22 aquí, Eso es. pues que pueda mirarse esos vídeos y ver estas cositas. Y eso iba enlazado con algo que se me ha ido. Bueno, pues eso, que bellotas y pata negra que estábamos hablando. Pues eso, que ahí pues vais a poder nos ver a hablar de ello. Dice que sabemos, todavía no sabemos, estamos ahí aprendiéndolo. Y pues eso, simplemente a lo mejor dar 3 o 4 apuntes sobre la bellota, ¿no? Y como ese camino también hacia la soberanía y la salud que nos aporta el ayuno o que nos puede aportar el comer bellotas. A ver. En primer lugar, pues se dice y se sabe, ¿no? Y aquí ha habido pueblos que durante años lo han estado practicando, que un día de trabajo en la recolección de bellotas te puede dar el alimento para todo el año. Hostias. Y te puede dar el alimento para todo el año, porque resulta que puedes alimentarte, que estás bien nutrido, y ahí el ejemplo es pata negra con bellota exclusivamente. Entonces es una porción muy pequeña, entiendo, por día. No, pues serán No unas tiene por cuantas. qué, ¿no? Claro, serán unas cuantas. Te pones a coger ahí que bellotas y tomas. un día te coges. Pero bueno, que el Vamos. caso a donde vamos a eso, que podríamos vivir exclusivamente de bellotas y muy bien vivir, ahí tenemos el ejemplo de esos patitas negras, y con un día de trabajo al año. O sea, es que hablamos de soberanía. ¿Cuántas horas y horas y horas extras tenemos que echar ahora para poder pagar la cesta del Metadona a final de mes? Ya. ¿Qué cuántas Horas y horas y horas y horas y horas. horas? Y encima El eso, piso en pues encima Carabanchel. guarderías. Y resulta que tenemos ahí, que ni la tenemos que sembrar, la bellotita que está que te caga. Que eso también en el vídeo que os aportaremos aquí, o que podréis aquí venir, os podemos contar de los distintos tipos de bellota donde nos la encontramos, aparte de la encina, en el quejigo, en el alcornoque o en el roble, cómo unas u otras son más amargas, cómo es fácil quitarle ese amargor, cómo se pueden conservar hasta durante algún año sin ningún tipo de problema, cómo puedes hacer todo tipo de preparados, harinas y demás, o sea, para todo lo que usas dulces, desde el pan, ¿no? Que hablamos, y a ver si para el día 22 somos capaces de haber hecho nuestro primer pan y mostrarlo. Molaría. Está todo tipo de dulce y demás, todo tipo de harinas, en todo aquello que uses pasta la puedes hacer la de ello, y hasta también en donde usas legumbres, pues nos cuenta, pues echa cachitos, las puedes usar en lugar de los garbanzos o no sé qué, o no sé cuántos, con lo cual hay una variedad inmensa de ello. Pero a dónde voy, o sea, si tenemos claro
que tenemos soberanía, que joder, que cuántas horas y horas y horas empleamos en pagar esa comida de mierda cuando podíamos tener esta otra, si encima nos está aportando salud, si encima es variada, que ya me comprometo a eso, que vamos a hacer un taller con alguien que sabe mucho sobre bellotas y que nos va a enseñar a cómo hacer todo tipo de alimentos dulces y salados a través de la bellota. Coño, y es que encima, y si nos rebobinamos en la historia, pues este hombre nos contaba cómo en las crónicas más antiguas escritas que hacían mención a la bellota, hablaba de, ¿cómo se llama esto? El oráculo, que cuando determinados gerifaltes romanos venían a invadir España y otros territorios ahí europeos, fueron a hacer el oráculo, Sí. y en el oráculo lo que les hablaba era que cuidadito con estas tierras que iban a ser difíciles de conquistar porque en ellas había comedores de bellotas. Y los comedores de bellotas eran muy fuertes y fieros. Hombre, tenían buen alimento. Bien alimento, buena fuerza, buenos pata negras. A eso sí que no les podían tocar las narices con el diezmo, no sé qué, no sé cuánto. No los podían esclavizar, porque te voy a esclavizar para comer. Si para comer tengo aquí toda la comida que necesite y encima la mejor comida que tenga la tengo aquí. Con lo cual no me podéis esclavizar. Así que imagínate, esos tíos hay pata negra y tíos y tías pata negra y encima sin necesidad de nada. Sí, sí. Pues que tienen todo el tiempo del mundo para tocarles los cojones a los poderosos que fueran allí a Sí, sí, hombre, a coges fastidiar, el árbol de una bellota. Entonces que más allá, y joder, y además es que ahí hay un libro, como era, Cocina bellotera para una época postpetrolera, ¿no? Y en el que te habla de que, joder, si escarbas un poquito, hay muchos abuelitos todavía por ahí que quedan durante determinadas épocas de hambre, no sé qué, no sé cuánto, y decían que sí, que aquí se comía la bellota y además de forma distinta y lo comían las personas y que era muy buena y que eran muy saludables y demás. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo ha habido ese mayor ataque a la bellota? Con Franco. Y era por eso, porque de alguna forma, coño, ¿cómo vas a tener esclavizado a toda esa gente para comer si tiran de bellotas? Entonces como que se hizo proscrito, Publicidad negativa. Muy mala prensa, muy mala historia, un cerdo, es un cerdo que come bellota, no sé qué, pero que en nuestros pueblos era un alimento básico hasta no hace mucho. Así que eso, que nosotros en primer lugar vamos a caminar y estamos ahí caminando, aprendiendo y viendo cómo hacerlo, todos los fundamentos de que es así, que son así de saludable y demás, los hay de forma científica, los hay en la práctica, que vemos a los que nos comemos hasta sus andares, los sanos y lo bueno que están. Y eso, y ahora lo que hay que hacer es ponerse a ello y ver que realmente podemos hacer todas esas comidas tan ricas y tan buenas, y que coño, si al final entre un montón de mierdas que nos metemos al cuerpo y nos ahorramos 200 pavitos del Metadona o del sitio ahí donde vayamos solo a comprar 200 comida natural, pues coño, pues son unas cuantas horas al final que podemos disfrutar como soberanos y no como esclavos de nosotros. Eso es. Que no solo estamos apoyando aquí, bueno, al Mercadona cuando vamos a comprar al Mercadona. Metadona. Metadona. No publicidad aquí. Pero sí, lo de la comida soberana de el tú tener tu propio huerto, tú tener tus propios animales o tener ahí el árbol, que nosotros, por ejemplo, en el ayuno teníamos la higuerica o tenemos las viñas que nos hacíamos zumo, o teníamos, ¿qué más teníamos? Las moras. Claro, es que teníamos varias cosas que eran... Cosas sobre todo. Es que os cambió la película, cuando dije, tío, dejaros ya de historia, el que tenéis ahí, que os lo aporta y que os depura, y es que, joder, es que de lo que estamos hablando, superalimentos, colega. Es que, Sí. Y era la hostia comérselos. Lo que te da la naturaleza en ese momento es que estamos preparados para ello, estamos conectados con la naturaleza. Yo sinceramente creo que del ayuno, donde más me sentí más níquel es cuando estábamos comiendo eso. Higos. Con los higos, las wow. uvas y los zumos que nos dijo José. Cierto, y un poco de caldillos. Sí, pero yo más la etapa en la que aún no habíamos tomado caldos ni siquiera. O sea, los caldos también, pero yo creo que yo eso lo achaco mucho a haber hecho un proceso depurativo y luego encima estar comiendo comida que está a tu alrededor.
O sea, ¿Qué es eso? Que sencillamente, simplemente como decía, el día que os hiciste el mosto y demás, simplemente con el mosto hubieras aguantado, ¿no?, el resto de los días hasta. Pero coño, pero si tienes ahí, tienes la naturaleza y tienes ese higo que te va a producir un montón de cosas también necesarias y tienes esa. Pues ya está, Claro. o sea, que el ayuno, como en esos momentos en donde se necesita y que el cuerpo y ese reseteo al cuerpo y durante determinados días está que te cagas, pero eso llevado a los 365 días, que es lo que de alguna forma como conclusión queremos hablar y hemos ido comentando alguna cosilla, pues en qué os ha repercutido. Comentabais de que, bueno, porque estáis tratando de hacer una comida al día y que está en condiciones y que eso está bien, es un Eso ayuno es. intermitente ahí en condiciones. ¿Qué más cositas? Estábamos hablando de cosas en las que os había repercutido. Bueno, la consciencia a la hora de Yo- comer, por ejemplo. En que por la mañana hasta después del mediodía, que hablamos de ese ciclo también de depuración del cuerpo, pues tampoco os dais cuenta que, coño, que no va a pasar nada. Que no solo que no necesitáis, como nos han contado, el alimento del campeón, el no sé qué, que hay que desayunar alimento como del un campeón. rey, no sé qué. Habéis dado cuenta y que estáis empezando a, por un lado, ver que os sabéis que está esa dependencia emocional, que te puede levantar sin desayunar y sin problema y que está en condiciones, y por otro lado también dais cuenta que el día que por condicionamiento social y demás, coño, hoy estoy con los colegas no sé qué, vamos a comernos un bocata de tortilla, no voy a decir yo que no, venga, me como un bocata de tortilla, pues ese día que te comes bocata de tortilla dices, coño, nada más lejos de tener más energía, me encuentro más pesado, más fatigado y a lo mejor no debía. Sí, Es pero eso. también conectamos mucho con el punto de, bueno, yo al menos fue revelador el vídeo que mandaste de los esenios sobre toda su alimentación y los ritos que llevaban a cabo y todo, y cómo conocía una cultura tan antigua cosas que hoy en día la ciencia demuestra, pero cómo lo sabían a base de, no sé si prueba error o qué, pero la relación con la comida en el cómo comes. Eso me parece importantísimo y es algo también de lo que yo al menos he aprendido. Es decir, cómo me está sentando el alimento es casi lo más importante. Estás conectándote con los ciclos de la naturaleza, te estás conectando con ti mismo y ahí entonces pues sacas esas conclusiones, pero con tu propio laboratorio, que es tu propio cuerpo, que ahora, después cuando llevamos eso y lo experimentamos en experimento, nos damos cuenta de que tenía mucha ciencia todas Sí. esas costumbres y demás. Por cierto, los esenios, que ya apuntamos para decir quién eran los esenios. Buah, pues los esenios, unos notas que vivían en donde era en el desierto hace miles de años y que, bueno, llevaban procesos muy interesantes, como por ejemplo que dependiendo de la época del año en la que ellos vivían, aparte de que cuando se levantaban no comían nada hasta que saliese el sol, hacían procesos como que al amanecer el agua le diese al sol, un agua además que había sido movida, agua de manantial, se bañaban con frío por la mañana antes de comer ningún alimento, hacían cosas como no beber cuando comían, y luego lo de las frutas también, que sabían qué frutas tomar, que eran frutas además que les aportaban los nutrientes que necesitaban y las cosas en específico, dependiendo de la época del año, entonces las secaban, las cultivaban, las guardaban, o sea que los esenios en cuanto a salud eran unos máquinas y sobre todo entendían que su cuerpo era su templo. Claro, y hacían enemas era, también los esenios. claro, era ¿Sí? tribu, claro, es Guau. una tribu judaica, ¿no? En Eso el es. cual es su principal componente al que conocemos. Hay alguno al que le conocemos mucho. Jesucristo. Eso es. Jesucristo era senio. Si existió el hombre, vamos, era senio. Claro, Y dicen ya- que cuando bajó... Bueno, que la historia de la cruz está un poco ahí tergiversada, pero hay mucha teoría de que los esenios fueron los curanderos que fueron ahí a ayudarle. Porque era su pueblo, al fin y al cabo. es que no me acuerdo cuáles eran los principios que tenían, ¿no? Que eran como acoger, ayudar, enseñar, sanar, enseñar, sanar y acoger. ¿No? Que era como la hospitalidad, porque de ahí es de donde viene lo del A mí me suena algo de, lo del integrar. nombre de hospital, de hospitalidad. Y ellos, pues, sus, entre comillas, templos, las zonas o los sitios en donde vivían, que eran capaces de las peores zonas más adversas, que además ahí se garantizaban el que nadie fuera a tocarle las narices, ¿no? Aparte. Terreno es mío, este es mi hogar y la valla es mía, la valla es tuya. Estos están viviendo ya en condiciones, son capaces de vivir en buenas condiciones, en donde aparentemente es un desierto, la cosa está fastidiada, y su función a todo aquel que llegaba era eso de acogerle,
de enseñarle pues esa forma y esos modos que tenían de vivir y sanar, ayudar a sanar. Ese era el principio que les regía. Está chula la cosa. Porque también ahí había algo que era importante, ¿no? Lo del tema del pan, que antes de hacerlo lo fermentaban. Lo germinaban. Comían pan vivo. Claro, que hablaban de lo vivo del pan y ya sabían entonces, ¿no? Lo que ahora hemos visto que los fermentos, no sé qué, no sé cuánto, lo que hacen es potencial. Si una semilla de lenteja tiene, no sé, un 0,1 miligramos de vitamina C, una vez que fermenta lo que es su brote, pues ha crecido, ha transmutado. Hablábamos alguna vez de transmutado, joder, porque qué buen momento de transmutación ese que está generando la semilla hacia el brote, en el que se potencian todos esos principios activos buenos y en condiciones pues, de vitamina C, de ácido omega 3, de no sé qué, no sé cuánto, pues todo eso se multiplica un montón más en lo que es en el brote que en ellos. Pues ellos, con esos procesos, lo que hacían que su pan fuera un pan vivo, mucho más potente, mucho más nutrientes de la mierda que nos comemos. La verdad que es muchísimo más y seguro que sin tantas esas cantidades de gluten. Sí, y a mí, yo con lo que más me quedo de ello es, bueno, porque aparte me leí también el libro de Deepak Chopra de Peso Perfecto, que lo recomiendo bastante, que habla más de la Ayurveda, pero tiene bastante que ver con todo esto que estamos hablando de los esenios. Y es un poco, pues, de decir esto, lo que decía Marcos, de tener conciencia de cuando te vas a comer el alimento, plantarte y dice de no estar mirando ni el móvil, ni estar hablando a la vez con otra persona, ni estar con tu cabeza en el otro lado, no, estar ahí y tener conciencia del alimento, tener conciencia de cómo lo masticas, de cómo te cae al cuerpo, de cómo te vas saciando. Y en el Ayurveda se dice que si tú comes un alimento sin conciencia, se vuelve un veneno. Y a mí es algo que me resuena, porque además lo que hemos hablado muchas veces, de que si unos te dicen que no, que la dieta carnívora es mala, que la vegetariana es buena, otro te dice lo contrario. Incluso Marcos y yo a la hora de hacer el ayuno había pues personas que nos decían que teníamos que comer glucosa, otra persona que nos decía que no porque alimentaba a los parásitos, otras personas que dicen que no pasa nada con los parásitos, otras que estamos completamente locos. Sí, otras que estamos locos por hacerlo y que vamos a morir queremos morir mañana. Pero yo con algo que resueno, por ejemplo con el ayuno resueno mucho, pero con lo que más resueno, más allá de pues obviamente los ultraprocesados y tal no resueno con ellos, pero más allá de comer o no comer ultraprocesados o carne o verdura, es tener conciencia de cómo comes. O sea, estar atento a cómo te sientan los alimentos y al proceso de comer, ya sea una fruta o un croissant al final. Sí, que quizás esos primeros alimentos que comes después del ayuno y demás, la forma y en el modo que quizás es esa lo que tenemos que recuperar y es esa la forma en la que tenemos que mantener durante el resto del tiempo. El saborearlo, el masticar en condiciones, el sacarle todos los matices y todo eso, que quizás es el tomar conciencia de lo que estamos comiendo, ¿no? Y que quizás, y en ese tomar conciencia, algo de lo que hablábamos con esa mente despejada de la que hablábamos que nos provocaba el ayuno, quizás ahí en esos momentos te ayuda a estar en esa cuarta o quinta dimensión, ¿no? De la que uno de estos podcasts de estos días estabas hablando con Pilar, me parece que fue, ¿no? Que es ese darte cuenta, ¿no? De que eres el observador, ¿no? Que esto es un vehículo, pero que eres el observador. Y ante un montón de patrones diarios y continuos en los que estás haciendo de forma habitual, repitiendo esos patrones, esos patrones preconcebidos, de forma inconsciente vamos repitiendo todos esos patrones, pues quizás en esos días lo que te daba más esa capacidad también de observación, de estar por delante de lo que estás haciendo para, en lugar de repetir patrones, pues voy a hacer esto, pues coño, voy a hacer esto porque lo hago siempre, o tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, puedo elegir a hacer esto, ¿no? Entonces esos patrones, que quizás el primero que es ese impulso a comer, pues no solo con eso, sino con respecto a todo el resto de cosas que haces a lo largo del día, en donde estás con esa nitidez como observándote y diciendo, a ver a dónde vas. Y no hacer las cosas porque es que es así como lo haces de forma habitual. No, espérate, vamos a dar un paseo. ¿Qué es lo siguiente? Y es el tomar esa rienda y esa soberanía en nuestro quehacer diario que nos lo puede dar, y es un momento ahí en el ayuno en donde
vemos que realmente se puede, ¿no? Y nos situamos y ayuda a situarnos con esa mente desenmarañada en ese observador, y que en lugar de repetir patrones y venga a repetir patrones y ir de forma inconsciente en piloto automático, creo que ayuda muy mucho a... Total. Sí, y nosotros, en lo que comentas del observador, o sea, nosotros es lo que más, o sea, a la conclusión a la que más hemos llegado con este ayuno, yo creo. Sí. Cambiando de tema, poniendo el tema aquí principal a lo que hemos llegado Samu y yo en el ayuno, yo creo que es lo que más nos ha servido. O sea, el aprendizaje más tocho que hemos tenido ha sido ese. Sí, ha sido la frase con la que yo me quedaría es despertar. O sea, esto de los caminos iniciáticos y de el conocernos a nosotros mismos, o todo lo que pusimos en común contigo, de que si hay una parte de nosotros y que hablábamos del cerebro límbico, el reptiliano y tal, al final hay como mucha teoría que mola mogollón, pero al final nos hemos dado cuenta también de que parece bastante más sencillo, que es como simplemente poner conciencia en lo que estás haciendo. Lo que comentas, que lo has extrapolado de la comida a más allá en el día a día, y nosotros creemos que es como lo que mejor nos viene, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que podemos hacer realmente para trascendernos a nosotros, como hablábamos antes afuera, que estábamos conversando los tres y diciendo, pues es que al fin y al cabo, ya sea a la hora de tener una relación afectiva, o a la hora de cuidar de tu salud, o a la hora de gestionar tus finanzas, lo único que puedes cambiar es dentro de ti, porque el exterior puedes interactuar con él, pero te tienes que cambiar a ti para poder elegir cómo interactuar con él. Entonces, esta mirada adentro y poner conciencia es una parte súper fundamental, y además yo lo he estado observando estos días también en el tema, por ejemplo, de la comida. O sea, ¿cuántas veces nos pasa de que nos comemos unas pastas y es como aglutinarlas? Y sin embargo, cuando, aunque sea pasta, que puede que sea lo que hablabas antes, gluten, que tampoco es muy bueno científicamente, pero ya las vas masticando con conciencia, y solo por poner conciencia ya no tienes que cambiar el ritmo, descubres muchos más matices del estar comiéndote esas pastas y de cómo te sientan y todo. También en esto de poner conciencia te puedes encontrar con cosas malas, pero luego yo veo como que se transmutan en luz. Es la forma de hacer que esas cosas malas se transmuten. Pero también yo me he dado cuenta últimamente de eso, de escuchar más al cuerpo. O sea, yo desde que hemos vuelto del ayuno tengo bastante más conciencia de cómo voy respirando a lo largo del día, de cómo estoy sentado, de cómo me siento. Y hubo una decisión que he tomado hace poco, que no me voy a poner ahora a compartirla en vivo y en directo, pero como que me escuché más que a mi parte racional, a la parte más intuitiva del corazón, por así decirlo. O sea, yo creo que lo que estabas hablando es clave, en verdad, eso. Sí, sí, quizás eso hablabas usado la palabra despertar, ¿no? Pero que en el fondo, ¿qué es ese despertar, no? Yo estaba viendo ahí ese despertar y lo estaba viendo como el tomar riendas, ¿no? Ese despertar es... dejo que el caballo desbocado vaya, como en las expresiones a que usamos cada vez más. Voy como un pollo sin cabeza. O el despertar, no ni más ni menos, claro, que estamos ahí como en ese sueño, llevados por ese caballo, y de repente es tomar la rienda, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer, ¿no? Que es ese tomar conciencia de que estamos hablando, que en el fondo creo que eso, que ese despertar es observar, decir, a ver, sí, y eso, que en esencia es eso. El tomar la rienda en todos los ámbitos de nuestra vida, y que el ayuno, quizás como ese camino iniciático ahí, es una buena forma de cuanto menos hay durante esos días, y después hay que ir retomándolo, no dar nada por sentado, no dar nada por hecho, pararnos entre comillas ante cada decisión y darnos cuenta que estamos haciendo. Y decisión no hace falta que sean trascendentales en nuestro quehacer diario en cada momento. Coño, que si hacemos algo es porque queremos hacerlo y porque sabemos hacia dónde nos lleva, y no es porque es que lo que hemos hecho es lo que hemos repetido toda la vida y es lo que hay que hacer, y es que además es lo correcto y es lo que va a favor de corriente. No, espera, paramos, y en cada pequeña decisión y en cada cosa de la que hagamos en el día, que seamos nosotros, ¿no? Y que no sea todo ese inconsciente y todo eso que nos hayan introyectado, y todos esos miedos y todas esas creencias limitantes las que nos estén rigiendo, que de no ser así es quien nos va a regir realmente.
Pues eso. Sí, sí, total. Yo creo que en este ayuno sacamos un montón de aprendizajes en torno a como nuestro camino espiritual, si se le puede llamar de alguna manera, o personal. Y una muy importante, casi la más importante, fue esta. Y fue, sobre todo, en parte potenciada también por la tomadita de enteogénios que hicimos, Samu y yo, un día, que joder, eso sí que es un despertar brutal. El hecho de que, no sé si eso es un proceso que podremos acceder de manera, no sé, Sobria, ¿no? de manera sobria, sin ingerir ningún alimento. Al fin y al cabo, como es, pues eso, una trufa que ha estado ahí, que tiene ciertas propiedades. Pero sí, está claro que el día a día se puede ir siendo cada vez un poquito más consciente y que hacer cosas como estas, como el ayuno, yo creo que nos ayuda a darnos cuenta, no solo en parte porque, aparte de ir a la naturaleza, un punto a favor, de estar haciendo ayuno, otro punto a favor, caminar descalzo, tomar el sol, alimentarnos con cosas de nuestro alrededor, no estar intoxicados por la ciudad, no estar... Poco ruido y un Sí. Cloudbuster al lado, además. Poco ruido, Cloudbuster, reflexiones contigo mismo, tiempo para meditar, para estar solo, para estar haciendo cosas, fueron como una concatenación que yo creo que ha hecho que podamos darnos cuenta de varias cosas en un proceso igual más rápido. Y yo me he dado cuenta de cosas muy importantes que seguro que ya haremos un podcast explicando, pero bueno, y que ya tenemos podcast explicando. Pero por ejemplo, como el no tener apego hacia dónde te quieres dirigir y aún así hacerlo con intención. Esos son claves que cuando entiendes puedes intelectualizarlas lo más que quieras, pero hasta que experiencialmente tú no las ves en ti mismo, no puedes darte cuenta, despertar al fin y al cabo y decir, vale, esto es... Sí, o sea, yo creo que fue un proceso muy, muy brutal. Yo lo llamaría un proceso iniciático porque creo que eso fue un camino hacia adentro, en verdad. Como todos los... O sea, nosotros entendemos como los caminos iniciáticos un poco como, pues, que se ven representados a lo mejor como, pues, Neo cuando sale de la Matrix, o Bilbo cuando lleva, o Frodo cuando lleva el anillo, o Winston en 1984 cuando está en una ciudad y está despertando en esa inconsciencia que le lleva, o el camino de Santiago, bueno, los ayunos de Moisés y Cristo y tal, pero son como muy diferentes, ¿no? Porque uno es un ayuno en el desierto, otro es en una ciudad como si fuese rollo cyberpunk y tal, pero es como un camino hacia adentro y yo creo que fue letal y que estamos bastante alejados de esa posibilidad. ¿Qué pasa? ¿Te ríes? Lo de Cyberpunk. Pero ¿Qué más? estamos muy alejados de esa posibilidad y a la vez muy cerca, porque uno puede decir fácilmente como la cosa de, bueno, es que estos chavales tienen todo el tiempo porque no están independizados y no mantienen pues, Claro. un piso de pagar todos los meses, etc. Pero a la vez hay como una cosa que a mí sobre todo me resonó cuando vino José, porque la noche de antes me había visto un podcast que hablaba de la Dana, que os lo compartí vosotros, Sí. así en Wordcast, muy recomendado para todos, que hablaban de la geoingeniería y cuántos millones se hayan gastado o no gastado. Pero la cosa es un poco que lo que hablábamos antes, de que cuánto cuesta de verdad un paquete de tabaco, o cuánto cuesta de verdad una manzana. Y es como el estar en una rueda muy fácil, porque es como lo que hablaba José antes, por inercia es fácil decir, pues yo me dirijo por este camino y no pensar, no darme cuenta de, oye, yo quiero coger las riendas de mi camino y dirigirme por este otro. Pero luego uno empieza a dirigirse por el otro y dice, hostia, si yo ahora tengo medio kilo de tabaco por 15 euros y ni siquiera los he pagado aún. O... Encima. Y ni siquiera lo vas a pagar. No, lo voy a pagar, Bueno, obviamente, vale. pero... O a lo mejor le daré otra cosa a Bernie que no sea eso. O sea, A nunca, cambio. nunca se sabe, pero que la posibilidad está ahí, que no es como... Doy por hecho que esto cuesta tanto, que para vivir hay que pagar mínimo 500 pavos y si estás en Madrid 1000. O sea, es una movida que se puede vivir con muchísimo menos. Si es que nosotros, o sea, estábamos en un proceso de despertar y ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los factores que tú has dicho? Ayunar,
plantas que crecen a nuestro alrededor, Gratis. contacto a tierra, Gratis. que nos dé el sol, Gratis también. justo gratis, el río cerca, bueno, eso es más difícil a veces, pero Pero tú te puedes bañar en el río gratis. también eso es, sí. Entonces, la verdad es que yo creo que ha sido por ahora la experiencia como, nada, es que ha sido una experiencia única, en verdad, o sea, no es como comparable a otras cosas, pero para mí ha sido, o sea, yo creo que la tomada de setas de por sí no hubiese dado el efecto o el aprendizaje que No, claro, que dio está, el ayuno por supuesto. cómputo. Claro, porque en el fondo que estábamos hablando de que todos los caminos iniciáticos es que conducen hacia uno mismo, claro, pero es que en el fondo, y además la mayoría de los caminos iniciáticos, hasta el ayuno en principio, son caminos ahí duros, fuertes, de sufrimiento, de noche oscura. Muy buena parte de esa noche oscura nos llevan hacia esos caminos iniciáticos, pero en el fondo cuando entras dentro de ti, ¿qué es lo que te das cuenta? Pues uno de los principios básicos, ¿no? Lo que hay dentro, lo que hay afuera, lo que hay arriba, lo que hay abajo. O sea, que tu interior no dejas de ser nada más que una parte de todo ese universo en el que vives, ¿no? Y que estás conectado realmente con absolutamente todo el universo. Y eso es lo que te va a atraer y te va a ayudar, pues esos enteógenos, en lo que te das cuenta que además todo rige en una serie de patrones, y en este caso patrones naturales, ¿no? Hablábamos de ese número phi, de esa serie de Fibonacci, de esa geometría sagrada, de cómo absolutamente todo está conectado y todo está unido desde arriba hasta abajo, y que eso, pues eso, Que el mirar hacia adentro. que mirando hacia adentro nos vamos a dar cuenta de que formamos parte de ese universo y que todo está conectado y que todo sirve una serie de reglas comunes, ¿no? A la vida, y que formamos parte de ese todo, ¿no? Pues sí, y algo más iba a decir, pero que me he metido tan dentro de mí que me he difuminado. Sí, me acuerdo cuando hablábamos con Bernie esto de que Samu y yo le dábamos valor al no hacer nada, como al estar solo contigo mismo. Y bueno, y Bernie y tú dabais como mucho más valor al estar haciendo algo, que también como entendíais que estabais con vosotros mismos, pero haciendo algo al fin y al cabo. Y yo creo que en este ayuno ha sido muy clave el no hacer nada, porque eso, no escapábamos a la acción que estábamos desempeñando, que ha sido también contraproducente, porque nos ha pasado esto del síndrome del paciente, que al fin y al cabo estabas ahí tumbado y luego estabas entumecido, estabas hasta peor, te sentías hasta mal a veces por no haberte movido y tal, pero sí, el estar con nosotros mismos yo creo que ha sido muy clave para darnos cuenta de lo que hay al fin y al cabo, de que lo que hay es lo que hay, no hace falta que te coman la cabeza pensando en más o pensando en cosas que no estás viendo, cuando en verdad lo que hay es lo que ves, y eso es lo que me gusta mucho de tu visión, que dices, no hace falta imaginarse al reptiliano o no hace falta imaginarse nada, porque todo ya está aquí, lo puedes experimentar desde ti, desde tu propia experiencia. Y yo creo que no nos damos como esa oportunidad o esa chance cuando estamos, que si en la ciudad, que si con amigos, que si haciendo planes, que si trabajando, que si comiendo como un caballo ahí mirando solo al suelo, que si cualquier de estas situaciones inconscientes en las que normalmente nos encontramos. Y yo creo que ese ha sido un punto bastante clave, el no darnos escapatoria, o sea, estar encerrados. Estás tú contigo mismo, ala, resuelve las cosas. Okay, yo en verdad lo que matizaría es como que yo creo que ahora que lo dices es como el punto que daban José y Bernie de moverse y nosotros estar parados. Es como que en verdad los dos tienen su punto de que si es de lo que hablamos nosotros en el ayuno del de desde dónde. Eso si es. estás parado desde el estar dándole vuelta al pensamiento y sin darte cuenta, frenéticamente pensando, pues no llegas a ninguna parte. O si estás haciendo pero no estás ni consciente de tu respiración, ni de tu cuerpo, ni de los pensamientos, pues tampoco. Pero, o sea, yo creo que es como más bien el desde dónde, porque yo me he dado cuenta también al volver que uno puede despertar en cualquier momento. O sea, que es como que ahora yo pongo conciencia en mi cuerpo y en mi respiración y ya estoy yendo un paso más allá del despertar. Pero a la vez, creo que también es clave, pues, como que nos pusimos contra la espada un poco y la pared. O sea, no sé hasta qué punto uno puede ponerse contra la espada y la pared,
Pero yo con el ayuno de decir, vale, ya no comemos. Entonces te enfrentas a toda esa carencia que uno intenta tapar por la comida. O ya no vemos a otras personas, o no salimos de aquí, o no tal. Te enfrentas a... Está sonando otra vez la alarma. Joder, qué oído tienes tú. Te enfrentas a esa... Pero yo es que lo tengo detrás a también. todo eso por la... O sea, te enfrentas como a todo a ti mismo porque no te das Ajá. otra escapación. Yo lo veo un poco también como Sí. las plantas enteogénicas, ¿no? Como el peyote, la ayahuasca o las setas, que es como ya te las has tomado. Ahora ya vas a ver cositas, ¿sabes? O sea, ahora... Ahora ya te fastidias. ya Te ha te tocado. fastidias, te toca despertar 100% y darte cuenta. Sí, en ese sentido que ya antes hablaban, ¿no? Cómo los enteógenos y determinadas plantitas y demás nos pueden ayudar a llegar a determinados estados alterados de conciencia. Pero que una vez que ya sabemos llegar a esos sitios, se puede llegar a ello sin necesidad de esas plantitas, sin necesidad de esos enteógenos. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada en el universo que no seamos capaces de crear y que no hayamos creado nosotros, y de sustancia, y nuestro cuerpo es capaz de generar. Alguna vez hemos hablado de ese sistema endocannabinol que rige el cuerpo, en el que en lugar de THC, de los cannabinol o de los cannabinoles, pues lo que tenemos es la enantiamida, que es la sustancia más parecida al THC, que es de forma endógena y que nuestro cuerpo funciona. Pues absolutamente en todos esos, pues el DMT del que hablamos, con estas sustancias que llegan a esas situaciones y demás, pues una vez que ya has ido a ese camino y que has visto y que lo has recorrido, pues tú mismo, pues a través de respiración profunda o a través del baile o de cualquier tipo de meditación puedes llegar a ello. De hecho, los primeros viajes, yo me imagino ese primer chino que es capaz de sentir y saber cuáles son los recorridos de sus meridianos, pues seguramente que la primera vez y el primero que lo vio con ayuda de alguna setita, posiblemente, pero después pues son capaces de llegar, a lo mejor con el tai chi, o los otros con el yoga y demás, pues son capaces de llegar a generar esas sustancias, pero que ese primer viaje, y también es importante, claro, porque del tirón, cuando tú estás viendo pues que todas esas plantas que aparentemente están ahí caóticas a tu alrededor, pero si te has comido la setita, te empiezas a dar cuenta de que todas tienen un orden, una estructura y que están puestas formando determinada forma y determinada historia, que nada es casual, que todo tiene su sentido. Claro, pues tanto eso como en el resto de las cosas puedes decir, uy, me estoy flipando, se me está yendo la cabeza. Afortunadamente, como sabes que es a través de eso y que lo que sabes que te está viendo determinadas puertas de percepción para ver esa realidad un pasito más allá de cómo está realmente todo ordenado y que no es caótico, es que todo tiene su sentido, pues luego eres capaz de llegar a esas situaciones pues a través de esas otras formas sin necesidad de ese entrógeno, pero que en primer lugar y los primeros viajes siempre son a raíz de ello situaciones extremos. Hay algunos que era de San Juan de la... No, el creador de los jesuitas, claro, me vendrá el nombre, pues ese aparecer fue después de un periodo de ayuno obligado en una cueva, en una circunstancia súper fastidiada, en donde es capaz de llegar a generar el SDMT y ver esas iluminación y ese camino que encuentras ahí, gracias a esos estados in extremis en los que el cuerpo es capaz de llegar, gracias a esas situaciones extremas, que ese es uno de los caminos iniciáticos, a través de ese sufrimiento, de esa noche oscura, ese pasarlo más, y otra, algo más lúdico, entre comillas, que también puede ser noche oscura, que también lo que dice es que hay cosas en las que te puede enfrentar esos diablos que están fuera, están dentro de cada uno de nosotros, pues te puede dar un mal viaje, una ayahuasca, un no sé qué, un no sé cuánto, y pasarlo súper fatal, pero que en el fondo que están ahí, que están dentro de nosotros y que nos ayuda a enfrentarlo, ¿no? Y a conocer cómo funciona este orden mundial. Sí, bueno y sano. Lo que dices a mí me resuena porque yo he estado viendo podcasts de gente que, bueno, no lo puedo confirmar yo, lo dicen ellos, que han trascendido, y ellos cómo cuentan su trascendencia, pero sin haber hecho ni ayunos, ni tomado setas, ni nada, es que empiezan a ver esos patrones geométricos que uno ve cuando hace setas. De hecho, también he visto gente que ha hecho ayunos prolongados y cuentan que al hacerse, yo que sé, un ayuno de 21 días y con muchos periodos de seco, de no beber ni agua y una preparación previa y muchas cosas así, han empezado también a ver
patrones geométricos y cómo caía un poco el velo. Y aparte, por ejemplo, en el libro de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, por la parte en la que voy, acabo de leer que decía que no, o sea, que los chamanes eran los chamanes que eran aprendices que tomaban enteógenos. Los que eran chamanes iniciados no tomaban enteógenos. Nada. Nada de enteógenos. Y luego también vi que era otra cosa que me pareció, que... o sea, ahora no me acuerdo cómo fue la historia literal, pero lo que yo entendí era como que, o sea, de José Luis París, que decía que Cristo había pues llegado después de la cruz, haber bajado y tal, que tenía como, bueno, para José Luis París una simbología muy diferente a la que nos cuentan. Llegaron los esenios y él le dijo a los esenios que, o sea, los esenios le preguntaron que por qué no hacía ayuno tiempo después, etc. y tal. Y él le dijo que no hacía ayuno porque él ya estaba en la era del Mesías. O, bueno, no decía tal cual que estaba en la era del Mesías, sino que les decía que estaba como en otro punto. Era una especie de enteógeno el hacer ayuno, ¿no? ¿Te refieres? O sea, que él Sí, ya no que- necesitaba eso, como el chamán ya no necesita y el alumno sí. Claro, él ya no necesitaba hacer ayuno ni tomar, ni el chamán necesita tomar enteógenos cuando ya es un iniciado porque no... Como que había pasado de pantalla. Claro, ya Total. no tiene sentido porque no vas a decodificar más por comer, o por no comer, o no vas a decodificar más por tomar enteógenos, sino que ya has pasado de pantalla y hay otra movida. Lo que tú estabas diciendo se me resuena Claro, yo con en eso. ese sentido también comenté, ¿no?, que una única toma de ayahuasca que hice, no en las condiciones más óptimas y demás, pero bueno, que yo ya intuía de antemano la conclusión que saqué, ¿no? ¿Y qué conclusión? ¿Qué es lo que nos ayuda a estos enteógenos? A darnos cuenta de que todo está conectado, de que todo está unido, a darnos cuenta de que nuestros sentidos, entre comillas, tienen un potencial de 3 pares de narices y solo lo único que hay que hacer es focalizar, y en lo que focalices podemos tener un potencial inmenso en cualquier ámbito, que es lo que nos damos cuenta, ¿no? Que estás ahí con enteógeno y de repente estás desarrollando el oído y estás oyendo lo que está diciendo aquella persona, aquel otro que está a 20 metros, y a la vez y estás oyendo y entendiendo lo que está diciendo otro a no sé cuánto, ¿no? Entonces, en el fondo, esos sentidos están ahí, y lo vemos con lo de la visión extraocular y demás, o sea, y simplemente focalizando somos capaces, y tenemos unas maquinarias súper sofisticadas que no somos Sí, sí. capaces de ver. Y que encima todo está conectado y todo está unido. Pues ya está, pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, como que me entraron en esa cara, y creo que posiblemente no vuelva a tomar nunca más ayahuasca, no por mal viaje, ni mal historia, ni mal rollo, sino decir, ¿qué es lo que me puede esto transmitir? Esto, pues si ya más o menos lo vamos teniendo claro, ¿no? Claro. Claro, es como un comprobante. Pues al final es que es eso, o sea, que es lo que me cuenta y lo que ves, y por más setas, igual de tomas de setas y demás que hagas, al final que vas a acabar viendo lo mismo, que hay una serie de patrones, que todo está requete organizado, que todo está conectado, que todo está unido, y que, hostia, la posibilidad que tenemos de enfocar esa lente en lo que queramos para entenderlo todo, escucharlo todo, oírlo todo, verlo todo y conectarlo todo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Tú que ahora estás más puesto en setas, ¿te sientes alumno que está Yo me ahí, que siento necesita alumno el ayuno, ahora. necesita no sé qué? O sea, para mí fue como el ayuno, todos los ayunos que he hecho, como un viaje que me ha llevado a otro punto tal cual. Y las setas, prácticamente todas, a excepción a lo mejor de un par de veces, pero nada, es que ni siquiera, o sea, hasta con ese par de veces que a lo mejor no he sacado una conclusión tan elevada y tal, han sido como masterclass, por así decirlo. O sea, la última que hicimos Marcos y yo, brutal porque integró todo lo del ayuno, pero es que luego volví y me volvió a sorprender. Es como, ostras, me volvió a enseñar cosas, como que me relacioné muchísimo más los conceptos de la iniciación. Luego a la siguiente me puse como una posición muy vasta y o sea, son como cosas pues que me ayudan a llevar este camino a cabo. O sea, entiendo que algún día ya no las necesitaré, pero creo que me acelera bastante más el proceso aplicar ayunos y enteógenos que aplicar porros y tabaco o alcohol y comida o yo que sé, cualquier otra cosa, o videojuegos y pajas. No sé, o sea, hay como Sí, muchas sí, cosas sí. que uno puede aplicar en su vida, pero hay algunas, todo te cambia tu dirección. Sí, sí. Pero a mí me ha venido una reflexión ahora cuando estaba comentando José, que lo he pensado
de que, ostras, de que yo creo que siempre es como una especie de lucha contra nosotros mismos, porque si damos por hecho esto que estamos hablando, de que en nosotros está, lo que comentaba José, todo el DMT, todos los cannabinoides, y luego nosotros nos movemos por la sociedad, pero en nosotros está toda la plenitud que podamos encontrar, y la medicina, el ayuno, etc. O sea, Y la capacidad encima de entender que todo funciona de una manera. claro, O sea, que todo es uno y que nosotros somos eso. claro, las capacidades de llegar a ese sexto sentido y la capacidad, no sé, de también irte al campo, elegir tu vida y tal, es como que muchas veces nos montamos un drama de decir, no, es que ahora han subido los impuestos, ¿sabes? O es que ahora el profe me ha puesto una mala nota, o me han echado de la universidad, o me han echado de este trabajo, o es que mi colega no me escucha, mi pareja me grita, mi familia no tengo una buena relación, no me entiende. Y es como, vale, todo eso podríamos decir que son problemas, pero a la vez podríamos decir también, pues, si tienes toda la Si plenitud. la pareja no te entiende, pues adiós a la pareja. Es que de cada ahora mismo se me van, pero según estabas diciendo cada una de las frases se me estaba viniendo la contraria. Coño, pues esto, pues coño, pues lo otro, pues sí. Claro, pues si es que esto no funciona, no te entienden, coño, explícate, ¿eh? Ya. O sea, no es un problema de que no te entiendan, es un problema que no te estás explicando como debiera y lo que debiera, ¿no? Aunque no es Sí. O sea, que el problema está siempre en los demás, en los demás. Y también es como, ¿por qué es un problema todo eso? ¿Por qué es un total. problema que hasta Sí, sí. cosas más macabras como, no sé, o sea, se ha muerto un familiar o me han cortado un brazo, eso ya es algo mucho más macabro que no tienes trabajo, pues no es que tampoco te has quedado en la calle. Sí, No sé, o pero- seguramente es porque es que ese no era su trabajo y te vas a encontrar otro trabajo en relájate, que seguro vas a encontrar otro trabajo más en condiciones y que Sí, te valoren claro. más. O sea, Pero incluso si es como, si dentro de ti tú tienes todo el potencial para ser feliz, es como, pues bueno, se ha muerto alguien. No es, Bueno. cuando tú le metes el juicio es cuando sufres. De esto está bien o mal. claro, de alguna Claro, forma claro. también en este camino, ¿no?, de trascendencia, pues darte cuenta de que esta vida, ¿no? Bueno, joder, pues por lo menos está bien, que hay algo más que esta vida, además, ¿no? Creo que algún día lo comentábamos, ¿no? Dice, bueno, total, si hay otra vida más allá de la muerte y tú es lo que has ido pensando, pues de puta madre. Qué bien, ¿no? Ya Si veremos. no, y si no, pues también de puta madre, porque has estado viviendo en condiciones y con tranquilidad y sin agobios y sin miedo a la muerte, con lo cual, joder, pues mira cuánta vida te ha dado el pensar que eso ocurra. Y también cuánta vida da, no ya uno, porque una vez que uno no está, pues ya está, se acabó la cosa, pero joder, a todo tu entorno, a todo tu familiar, a todos tus seres queridos, que le queda la cosa y el duelo, y es que ese no es impepinable, no es que te lo vayas a tomar de una forma o de otra forma, es que lo vas a pasar mal. Pero joder, en la medida en la que creas que ese ser querido lo que ha hecho ha sido trascender y lo que decimos y que sigue estando en nosotros y que está aquí en nuestro corazón y demás, pues coño, que bien, ¿no? Entonces en el fondo, si podemos elegir entre si se acaba todo con la muerte o no se acaba, si podemos elegirlo, pues dices, coño, me parece que esta perspectiva es mejor, ¿no? Sea la que tiene razón o conviene. no tenga razón, da igual, pero coño, vivimos más tranquilos, vivimos más en condiciones, vivimos sin menos miedo y los que no sobreviven también van a vivir con menos miedo y con menos problemas porque tú vas a estar a gusto, estés o no estés, pero si estás encima, pues sí, pues la verdad es que dices, pues venga, ¿para qué darle más vueltas? Sí. Total, si es que es el desde donde lo hagan las cosas. Al fin y al cabo, absolutamente todo. Sí, y también como muchas veces que le metemos como drama además a las cosas, que yo entiendo que es como, vale, te han puesto una mala nota, pues que puedes decir, ostras, ahora me tengo que poner las pilas con otra cosa, a estudiar para la recuperación, o se ha muerto alguien cercano y es como, ostras, O a lo mejor ahora que me no cambia tengo la que vida. estudiar estas cosas, o a lo mejor es que este no es el profe indicado. Yo que sé que son tantas cosas, y decir, bueno, pues eso. Sí, problema es. Pero muchas veces elegimos meternos en un drama, que es como, ay, los impuestos, y la fruta, y la universidad, y la familia, pero es como, ojo, date cuenta que la vida tiene prácticamente potencialidades infinitas y que tampoco tienes que hacer de ello un problema. O sea, es como que tú eliges la situación en la que estás, porque te puedes ir perfectamente... O sea, yo no digo que yo tenga todo ese coraje espiritual como para decir, no, pues ya no pago impuestos y tal,
y me voy al campo solo a cazar jabalís, que por poder podría intentarlo, aunque sea. Claro, pero te refieres a... Poquito a poquito, cada vez que te van tocando un poquito más los huevos y ahora de repente... Y ahora camino del calvo. Hablando de impuestos, que en estos días ya lo habréis pagado, pero nos está tocando el que pagar casi el doble, y esto no ha hecho nada más que empezar por el impuesto de la basura. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una mejor recogida de basura, y cuando digo mejor, no solo es que no huele y que estén más limpios los contenedores, sino que realmente se haga un reciclaje y no lo que se está haciendo y demás. Pues no, va a repercutir simplemente en que vamos a tener que pagar más perras, sin más y sin sentido. Y claro, y los del ayuntamiento de tu pueblo, de tu ciudad, sean de un partido o del otro, no, es que no es culpa, es que no, todos, además, no, es que es Europa. Yeah. Pues resulta que al final, pues coño, pues nos van esclavizando cada vez más, porque al final todo eso es esclavitud, y no es esa mejora de lo que todos creíamos que los impuestos sirven para mejorar nuestro servicio y demás. Te va. O sea, no va a mejorar ese servicio, no va a mejorar esa historia, no va a mejorar el que nosotros consumamos menos. ¿No sería mucho más fácil leyes en donde de repente todos los envases retornaran a ser retornables como eran antiguamente? ¿No? Esos son mucho más potentes y con bastante menos dinero del que nos van a pagar e implementarían esos sistemas. Pero es que al final esto no va de eso. Entonces, bueno, si esto va para darte cuenta de que coño, que nos estáis engañando también y esto es más ecológico, más no sé qué, porque te pagamos esa tasa, que no va a haber menos residuos que generemos nosotros por ello. De momento, que luego ya pretenderán también cobrarnos por los kilos y esas cosas, pero que no va a repercutir en eso, no va a repercutir en que nuestros pueblos, nuestras calles estén más limpias, no va a repercutir en que haya una mejor reciclado de todos esos materiales que ya sabemos y nos imaginamos y cada vez vemos más que nada es como nos cuentan, que no se recicla ni todo lo bien, ni se hace de la mejor forma posible. Entonces, bueno, si todo eso al final nos sirve, pues como estábamos hablando, para decir, bueno, pues a ver cómo Hacienda no somos todos. Que lo conocían, Hacienda somos todos, no, Hacienda somos los pringados, porque al final, y eso también te sirve y para contribuyes a esta sociedad, porque si pagan menos de impuestos, menos dinero, y además les va a hacer un favor a esos políticos, pues coño, menos dinero van a tener para gastárselo en cocaína, ¿sí? Sustancias esas chungas e insalubres que vean para su salud. Pues bueno, pues ya está, pues bienvenida a cada una de esas cosas que nos hacen dar cuenta que no, que coño. Que no. Y lo turbio que es que lo normalizamos absolutamente todo. Y normalizamos incluso eso, cosas que no tienen un sentido en sí mismo, que normalizamos, bueno, porque ya son. Y como ya son de antes, pues entonces a la normalizado. Claro. Pero muy interesante un vídeo que pasé por el grupo holísticos de uno hablando sobre que como el gobierno de alguna manera nos ha permitido no ser virtuosos, porque eso, tú contribuyes al gobierno y encima pagas una serie de impuestos que son bastantes y con eso como que entiendes que ya se ha aportado a la sociedad. Entonces la gente no quiere aportar más. Pasa de aportar más, no quiere aportar más porque dice, no, si yo estoy haciendo mi parte y ya mucho que es mi parte. Pero el ser virtuoso en verdad sobre todo se ve en la capacidad de dar al resto y poder dar y tener las ganas de dar sobre todo. Y contaba una cosa muy curiosa, que es que en Canadá prohibieron un ritual que tienen los indios, que es que el indio que genera mucha riqueza, en parte lo hace para organizar una fiesta muy grande en la que la va a repartir entre la gente. Y lo prohibieron en Canadá, pues con eso, pena de cárcel, directamente, porque es algo como a lo que directamente no puedes ponerle impuestos a un rico que reparte su dinero a quien quiere porque quiere, pues ala, ahí está. Aquí que nadie aporte a nadie si no pasa por nosotros mismos. Y entonces, como tú no tienes la capacidad de ir a ese vagabundo a la calle o a esa señora desvalida o a aportar este proyecto tú y ver la cara a la otra persona y decir, oye, te estoy ayudando, eres mi vecino, como ya lo hace un intermediador, que es el gobierno, lo despersonalizamos y decimos, no, yo ya estoy pagando aquí mi 20%, mi 30%, mi 40%, a mí no me rayes. Y encima es para darnos por saco muchas veces. Y encima es para cosas absurdas. Es como, vamos a pagar más, ¿por qué? Bueno, quién sabe. O sea, cosas como los hospitales
O como los bomberos, pero luego hay están que los... pagar un 5% a los señores de la guerra. Que, coño, que no son tonterías, son cosas esenciales para nuestra vida. Hay que seguir pagando más armamento. Pero no dicen que tenemos ya armas para acabar con esta tierra no sé cuántas veces, colega. Y ahora nos tenemos que gastar otro. Es que... Ya. Es que es eso, es que claro, según iba hablando, me iban entrando tantas ganas y tanto ejemplo y tanta historia es de que comentar también... y hasta en el quehacer político diario de algo que ayer veía ahí por la tela en casa de mi suegro, que de eso normalización es que es todo tan absurdo, colega. O sea, que es que al final, porque no es delito, no sé qué, no sé cuánto, normalizar que al final unos y otros, tanto el hermano del alcalde de Madrid, más el hermano y el novio del presidente de la comunidad, más todos los ministros de Sánchez, que se hayan llevado millones y millones de euros a través de las mascarillas, que encima han impuesto una mascarilla de mierda, que es que encima hemos pagado por encima del precio que influye, encima de las peores calidades posibles, y no sé qué, y no sé cuánto. Y al final ves ahí contertulios de uno y de otro hablando de que si moralmente puede ser no aceptable, pero esas comisiones éticamente, o sea, judicialmente no lo son. O sea, estar discutiendo, normalizando esas historias, decir, hija de puta, o sea, el pedazo de negocio que habéis hecho con nuestro miedo y con nuestra salud. Y lo más importante, yo creo, en algún podcast lo hemos comentado, pero yo creo que es una idea importante a resaltar, que más allá de los millones y millones de euros que se han llevado a costa de nuestra salud y de nuestra libertad, y que además que manda cojones, colega, es que no es repetir las cosas, pero es que es así, es que son los mismos patrones, en que se lo han gastado todo, en putas, en coches caros, en barcos y en poco más, y son todos, clavados por el mismo patrón. Pero es que lo peor, y lo comentaba antes, no era eso, lo peor era el dato que había escuchado hace 1 año y 3 meses así, y 4 meses, a ese médico que después de dar este dato, o sea, que os decía que la última vez que le vi dando una información había sido esta, y decía, un gran forense, ahora mismo no me acuerdo el nombre, ahora ponemos ahí en el enlace, el hermano de Lara de Friti Flipper. Cuidado con dar el dato que te llevan. Nada, bueno, anda y que le den a dónde me van a llamar a mí, que me quiten. Vamos a ver. El dato que daba era que en España, en los últimos 5 años, o sea, después de la pandemia, después del uso de las mascarillas, se había incrementado un 4000% las enfermedades, los casos de fibrosis pulmonar, una enfermedad muy chunga, muy jodida, muy fastidiada, que nos conduce en muchos de los casos a la muerte de forma fastidiosa. Fibrosis pulmonar. Y resulta que se había incrementado un 4000%, que eso significa ni más ni menos que cuanto antes había una persona con fibrosis quística, antes del 2020, ahora tenemos 40. Por cada persona tenemos 40. Y todo eso, fibrosis pulmonar provocada por la celulosa de esas mascarillas. Y además, si una mascarilla está elaborada en condiciones, y sobre todo al precio al que nosotros pagamos, nos deberían de dar una mascarilla que, bueno, tuviera algo de pérdida de celulosa, pero no la cantidad que tenía esa mierda de mascarillas que han comprado, que encima de calidad pésima y súper cara, que uno de los problemas que tienen es que sueltan un montón de celulosa, y esa celulosa es la que han atrapado los pulmones de esas 40 personas. O sea, 39, porque si antes había fibrosis pulmonar, pues sería otra causa, porque trabajaría en una papelera por determinadas circunstancias. Sí, pues ahora pues trabajaba con otro tipo de materiales y demás. Pues ahora de repente esas otras 39 que han aparecido del tirón son por la mierda de la celulosa, de las mascarillas, de esas que han hecho un pedazo de negocio que te cagas. Todos estos pedazos de sinvergüenza. Y es que, y no es perder tiempo ni historia, pero es que coño, es que es muy sangrante, y supongo que igual la gente que pueda llegar a ver este podcast y demás, pues tiene más o menos las cosas claras, pero coño, a ver, si no es una evidencia esto que estoy diciendo, hablamos de evidencia científica, iros a los datos, mirad el registro y la incidencia de la fibrosis pulmonar, mirad cuáles son las causas, y coño, blanco y en botella. Y mira cómo este hombre lo ha metido. Y yo también voy bastante, a mí me gusta ver un poco también como fijarme en la simbología, porque, por ejemplo, la Dana es una diosa, y luego, aparte, con esto del COVID, o sea, es como... Es un virus que está coronado, vamos, tiene una corona. Eso lo primero. Después, o sea, como
El rey de los virus. Sí, o sea, como la carta del tarot que tiene la templanza, como el Keter en la cábala o Como el rey. como el rey mismo, sí. Y luego, ese es el coronavirus. Para Luego, darle fuerza. Nos- Para darle fuerza. Justo. Joder, que Eso es. Este es uno de Es el los más. reyes, el máximo, así que cuidadito con él. después nos ponen un bozal, no podemos hablar, o sea, es como nos callamos, Simbólico, claro. distancia de seguridad, nos vacunamos, de vacuno, soy como un vacuno, pues, que está en una granja, que está en un rebaño, y luego para rematar, me lavo las manos. Aquí no ha pasado nada. Encima. Encima, y luego lo peor es que la gente ahora quiere, o sea, han conseguido Claro, no había pensado en lo de lavarse las manos. un plan tan bien formado que ahora la gente se quiere lavar las manos. Ahora la gente quiere llevar el bozal, o sea, mucha gente me Sí, refiero. sí. Hay gente que le ha cogido rechazo, pero otros que quieren pues más vacunas para estar más seguros, más distancia de seguridad, más todo eso. Total. Entonces es como Claro, que antes hablábamos, ¿no? Se han sometido- Y quizás de este médico que le han tenido un año preso al hombre, además un gran forense, pues eso, de ahí como en la cárcel, además, pues yo creo que sí, estaría bien que colocáramos el enlace y además para que veáis este vídeo con la entrevista de su prima, en la que veáis ese experimento social que es la cárcel. O sea, es que te cuenta la experiencia de ese año en la cárcel. La verdad es que es para verlo y con detenimiento en condiciones, que no hace otra cosa que recordarnos, pues ya habíamos estado hablando antes de ello. ¿Sujetáis alguno de estos? Sí, que no hace otra cosa que hablarnos de lo que ha sido realmente estos años de pandemia, ¿no? Que ha sido un puro experimento social. Y ya decían, y os decíamos desde el principio, que había habido un campo de entrenamiento previo muy importante y que había sido, En Guantánamo. Guantánamo, la prisión de Guantánamo Sí. estadounidense ahí en Cuba. Que aquello había sido un campo total de experimento brutal de la gente. Entonces, pues eso como qué acciones llevaban a que una persona, un ser humano, dejara de ser humano. Que es lo más fácil para deshumanizar a una persona. Y entre ellos estaba el tema del distanciamiento social y el tema del no contacto y eso, y la mascarilla y los guantes y el no aproximarse. Y eso es lo que más destruye a una persona como ser humano. Y como ser humano que somos seres sociales, lo que más nos desocializa. O sea, Los esas Entonces, tres cosas. todo eso de lo que estás hablando es que no es casual. O sea, es que todos esos rituales que hemos estado haciendo, joder, que yo me acuerdo, que me tocaban los huevos y algunas veces tenía más ganas o tiempo de discutir, pero que cada vez menos, y llegaba a los cacharros esos donde había que limpiarse, hacía el paripé como que me limpiaba, pero jamás me limpiaba con hidrogeles, esos hidrogeles que además dices, coño, y en alguna ocasión en la que sí he dicho, venga, y que iba con tiempo suficiente, pues al jurado o a la persona que me decía, oye, ¿y por qué no te limpias? Le decía, mira, coge, mira los contenidos de este elemento, y ahora mírate esos contenidos por las tablas que ya no son conspiranoicas de la OMS y cómo los calificas. Vas a encontrar al menos 5 que son consideradas por la OMS como cancerígenas. ¿Quieres tú? Límpiatela esta. Yo no me la voy a limpiar. Chavo, prefiero coger el COVID que esto. Que supuesto COVID, supuesto virus, hablamos ya, pero ¿qué es eso? O sea, coño, o sea, no solo los rituales, sino que es que nos engañan con todo y es que esto es una mentira. Joder, pero qué locura lo que comentas de Guantánamo. Que Claro. viesen estos tres patrones y dijesen, o sea, si es una manipulación, es decir, vale, vamos a inventar un estratagema para hacer que la población desarrolle estos tres factores. O sea, guantes, mascarillas y distanciamiento, o no sé cuáles eran, pero la excusa perfecta para que, venga, todos. Claro. Y con eso pues llegar a esos máximos exponentes a los que nos llega eso, como hacernos separarnos entre la familia, que no cenáramos juntos en las cenas tan sagradas como son las Navidades, en no sé qué y en no sé cuánto, gracias a toda esa paranoia en la que no había entrado. Sí. En esos balconazis, ¿no? Que decíamos, ay, denunciando a tu familiar o a tu vecino o a no sé quién, porque estaba cometiendo la extrema locura de salir a pasear el perro a las 10 de la noche, que no había más nadie, que no se encontraba con más nadie. Es que consiguieron que la población fuera parte del plan, o sea, es que es muy, muy loco eso de pensar. Yo lo pensaba el otro día, digo, imaginaros que los que están ahí arriba, los más sionistas o lo que sea, quisieran hacer un apagón grande. Claro, mundialmente
no se va a sostener, porque ¿qué poder tienen ellos si de repente hay un apagón, hay un apocalipsis total? En plan, ellos necesitan, aunque sea, pues, que haya un cierto orden porque ellos no tienen poder, se lo damos nosotros. O sea, si la gente del pueblo hubiese dicho vaya tontería y los policías por energía hubiesen dicho vaya tontería, no hubiese cuajado el plan. O sea, es un plan muy bien montado para que la mayor parte de la población haya caído en el engaño, en verdad. Que eso va O sea, a es una pasitos, locura. es que eso va a pasitos, y en esta ya seguramente probaron algún sistema autónomo de comunicación para sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que les protegen a ellos. Y que si no, tranquilo, que ahora en ese presupuesto tan inflado, en ese ya 2 y algo, no sé qué, no sé cuánto, ellos tengan ya todos esos servicios, todas esas redes establecidas para seguir en comunicación y poder seguir controlando. Y es que eso no es ciencia ficción, eso es que está ahí, es así, y que todos estos son pasitos para ir implementando ese supuesto control. Pero bueno, Andy, que les den, que ya están muy Eso, que vamos a estoy mirar un lo poquito, del Andy, que les den negativo. mucho amor, que en ese sentido hablabais, ¿no? De esa charlita que los hermanos Barea junto con un colega, no me acuerdo cómo se llama, estuvieron dando ahí con Julio en Canal 5 sobre un sistema de comunicación para cuando se vayan las redes, pero que al final yo creo que todavía va mucho más allá, ¿no? Si despertamos, ya me pongo un poco flipado, todas esas potencialidades que tenemos, y para eso existe la telepatía, no sé qué, no sé cuándo, en el fondo, para estar comunicado y conectado con los demás, que es un poco de locura lo que estoy diciendo, pero bueno, que además como muy defumado, si no, pues tendremos, ¿cómo se llama esto? Recortes. Como los indios, coño, con señales de humo. Ya nos comunicaremos, que tampoco hay que agobiarse, que de Sí, una forma no, y si no, o vas de andando otra. a la casa del otro y se lo dices, y ya está, y te vuelves. Te haces un viaje de 5 días al pueblo de kilómetros. Pero bueno, yo decir que este podcast ha empezado como con lo del ayuno, acabó así más conspiranoico, Hasta como a ahora. nosotros nos gusta. Pero nada, yo creo que es tiempo de irlo despidiendo, sobre todo porque esa cámara ya chapó, porque creo que estaba en 4K y por eso ha durado poco, fallo mío. Y esta ya está en las últimas, así que nada, mandamos un último mensajito de despedida. Bueno, la última conclusión que quiero dar después de todo lo que hemos hablado, Ajá. que yo creo que en verdad hemos tocado al final los temas que Sí, habíamos, lo he estado pensando y sí, hemos tocado. Sí. Y nada, o sea, yo decir que yo tengo la sensación, o sea, que como en la Matrix de Neo, de que uno puede decir, ostras, en esta Matrix tengo mogollón de dinero, un cuerpo prodigioso, un montón de poder porque tengo un mogollón de poder social, por así decirlo, Sí, una familia grande tal. sí. Esas cosas Dilo. son poderosas, pero lo más poderoso al fin y al cabo no es eso que hay en la Matrix, sino es el poder interior que Neo tenía para salir de ella. O no es el anillo que Frodo portaba que le hacía gobernarlos a todos y gobernar todo lo externo, sino el poder que tenía él y la confianza que tenía en él mismo y tal para no doblegarse a ese anillo. Entonces, decir que a mí me parece que está muy bien buscar, pues eso, tanto tener una casa, bellotas, una buena comunidad, etc. O sea, pero lo más importante al fin y al cabo, yo creo que es siempre buscar el aliento para el alma, no para lo externo. Ole. Vivimos en una... Hay que jugar las reglas de lo externo también, pero sin nunca perder de vista lo más importante. Eso es. Mirad ese tal que nos hemos hecho aquí, holísticos. Qué hijito. Pues sale.